Voy a empezar a presentar. ¿Ya se puede ver la pantalla? Ya, profe, Sí. se ve. Muchas gracias. Ok, bueno, quisiera iniciar la sesión de hoy solo a manera de un breve contexto en lo que toca a los trastornos que habíamos comentado relacionados a la ansiedad o desórdenes de ansiedad. Acuérdense que podíamos alcanzar a distinguir dentro de la patología de la ansiedad. ¿Se acuerdan estos componentes que se describían en el texto de Pharma como datos somáticos, vegetativos, ¿se acuerdan? Y del comportamiento. En un conjunto que derivado del proceso de la anamnesis, acuérdense de que ese término, la anamnesis, refiere justo eso, una serie digamos, de actividades que en este caso el especialista médico realiza para poder integrar la información que el paciente le refiere, lo que el médico observa y lo que el médico también está en oportunidad de registrar y visualizar desde a lo mejor un registro clínico, desde un resultado de laboratorio o desde una imagen, ¿no? Rayos X, etcétera. La anamnesis consiste en un intrincado proceso o complejo proceso de integrar a través del estudio y la observación cómo se relaciona una determinada cuestión con otra para poder decir un posible diagnóstico, para poder llegar a un posible diagnóstico. La anamnesis se dan cuenta que entonces no es fácil, ¿sí? Y que no necesariamente en el ámbito del diagnóstico se trata de una condición profesional que como farmacéuticos podamos hacer, ¿sí? Existe cierta polémica, que solo diré a manera de paréntesis, en este tipo de cuestiones. O sea, estamos hablando de que sí existen algunos grupos profesionales de farmacia que indican que el farmacéutico también puede hacer anamnesis, por ejemplo, cuando se habla de la consulta farmacéutica, cuando se habla de la intervención farmacéutica, cuando se habla de la conciliación del medicamento. Creo que ese es un buen escenario de discusión. Mi opinión es que sí podría a lo mejor considerarse que se puede hacer anamnesis, pero aquí, regresando, el asunto es que cuando hablamos de un trastorno o un desorden de ansiedad, ¿sí? Que integra esas características, es de esperarse que de acuerdo a cómo se integran todas esas cuestiones patológicas, vegetativas, quiero decir, somáticas o del comportamiento, es que pueden darse ciertas características que les permita una subclasificación, ¿sí? O sea, tenemos algunos autores, algunos consensos o grupos de trabajo, guías clínicas que pueden proponer, de acuerdo a las características del paciente, algunos de estos escenarios, ¿no? O posibles casos de desórdenes de ansiedad, como primarios, secundarios, y aquí vemos en este rubro, secundarios, a causas médicas o por consumo de sustancias principalmente tóxicas.
le pueden poner ahí legales a lo mejor, secundario a estrés agudo, a un síntoma asociado a otro desorden psiquiátrico. Este último resulta ser uno de los, digamos, más difíciles a lo mejor de poder identificar o que por la experiencia, en este caso del especialista, le permite anticipar si la ansiedad está coincidiendo con un trastorno de depresión o de alguno otro de comportamiento como pudiera ser alguna manía, como puede ser a lo mejor esquizofrenia. Aquí se tiene mucho esta ventana de oportunidad en donde el especialista pudiera pensar que el trastorno de ansiedad se encuentra asociado a otro. Entonces aquí la complejidad se vuelve pues mayor y desde luego que podría meditar un abordaje terapéutico más complejo, ¿sí? Yo les decía que no me voy a meter mucho en esta cuestión porque se trata de un tema de exposición, ¿sí? Entonces, aquí no quisiera quitar oportunidad a que yo esté como dando algo de avanzada, ¿no? En ese caso. Aquí lo que sí quisiera hacer es abrir el foro para escuchar. ¿Qué habíamos nosotros comentado respecto al caso de las benzodiazepinas y su mecanismo de acción? ¿Se acuerdan cómo lo podíamos explicar, el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Lo que se acuerdan, ¿eh? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Tenía que ver con un efecto ¿cómo se llama? Agonista, ¿no? Con referente a la GABA. Ok, ¿alguien más quisiera que comentar este posible mecanismo de acción? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿No lo apuntaron? ¿O cómo lo van a explicar en el examen? El mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Voy a compartir otra vez el PDF que estábamos viendo la vez pasada para que podamos tener ideas, ¿no? Del planteamiento. Según yo ya se puede ver, ¿verdad? El PDF. Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que esta era una representación, ¿no? Del canal. Pero, ¿qué comentábamos? Ya ahora con la imagen aquí presente, ¿qué comentábamos respecto al mecanismo de acción de las benzodiazepinas, que era el planteamiento que les hacía hace algunos momentos? Su compañero dijo que tenía una característica agonista, pero que además había una relación con GABA, ¿no? O sea, si yo reparafraseo y así se comentó. Ya viendo aquí esta figura, ¿cómo podemos retroalimentar este mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Bueno, creo que el término agonista me suena como a que va a competir, o sea, competiría con, no sé, por algún ion en este caso, para inhibir el transporte de algo. Ok. ¿Puedo No, participar? adelante. Si no mal recuerdo, estos receptores GABA
al ser agonizados, funcionaban algo, disculpe si lo digo de esta manera, pero funcionaban como una especie de bomba para los calcio. Y el hecho de que hubiera más calcio dentro de la célula significaba una hiperpolarización de la membrana, lo que básicamente haría este umbral de excitación de la neurotransmisión más complicado. O sea, básicamente hacía que la célula requiriera de un impulso mucho más fuerte para permitir la neurotransmisión, y esta, digamos, imposibilidad de que ocurriese un impulso tan fuerte eh, provocaba este efecto, por así decirlo, anestésico. No, no es anestésico, es Inhibitorio. relajante, por así decirlo. ¿Cómo? Inhibitorio, ¿no? Exacto. Ok, a ver, entonces, miren, vamos a hacer precisiones tomando en cuenta sus comentarios, que agradezco, ¿no? Aquí lo importante es que podamos retroalimentarnos, ¿no? Así como algunos fármacos. Acuérdense que cuando hablamos de agonismo, de entrada sabemos que una sustancia química, aquí en el interés de la farmacología, un fármaco, va a tener una actividad y afinidad demostrada hacia un sitio receptor, ¿sí? El que pueda, de alguna manera, una sustancia química tener afinidad por diferentes receptores y que esa naturaleza físico-química que tiene es lo que ayudaría a explicar de cierta forma el que pueda competir con otra sustancia química u otro fármaco, ¿no? O sea, ahí hablamos, por ejemplo, del agonismo competitivo, ¿sí? O sea, hay que como que tener claro esta cuestión. El agonismo no siempre o no necesariamente refiere a un término competitivo, ¿de acuerdo? Esto es bien importante tenerlo, porque si lo referimos o lo explicamos de que el agonismo es un acto de competencia en productos farmacológicos, nos van a observar, ¿no? De que no necesariamente es así. El agonismo a veces sucede como una simple interacción. ¿Se acuerdan aquí de esta conformación o integración de este complejo fármaco-receptor, ¿no? En este ejemplo así súper popular, ¿no? De una llave y cerradura, ¿no? En este caso. Pero no necesariamente tiene una naturaleza competitiva. Eso es por un lado. Y en lo que toca a que de pronto ese sitio receptor claramente es una estructura de naturaleza proteica que puede ser de naturaleza superficial en alguna membrana, que puede ser transmembranal, que puede ser intracelular, puede ser nuclear, puede ser un sistema de un receptor acoplado a una enzima, de tal manera que se vuelve un sitio enzimático de potencial, digamos, provecho para un fármaco, o que ese sitio receptor se encuentre acoplado, ligado o encuentre formando un complejo, como lo ven ahí en su pantalla, con un canal, con una bomba de protones. ¿Sí? Entonces, digamos, interacción, esta relación o pertenencia que un receptor puede tener, en este caso con un canal, pues le da un sentido diferente a algo, porque por la propia proximidad o integración que tiene el receptor, o sea, aquí por ejemplo lo que vemos es que este sitio de benzodiazepina, que propiamente es como el sitio receptor, se encuentra naturalmente incluido en uno de estos segmentos o dominios de este canal. Sí, así como que aquí en medio de la figura no falla en eso, ¿verdad? Entonces, que aquí, cuando en un determinado momento una benzodiazepina interacciona con este sitio, lo que dijo su compañero, puede provocar que este canal al que se encuentra acoplado o formando un complejo, porque luego el texto así lo comenta, puede hacer que se abre o se cierre, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no?
Aquí, para retroalimentar, ¿no? El segundo comentario, más que de calcio, hablamos del cloro, ¿se acuerdan? Y tenemos presente, porque también así lo habíamos alcanzado a comentar, que se trata de un receptor GABAérgico, ¿no? ¿Se acuerdan que yo he procurado utilizar estos términos que de pronto así los textos en la literatura están? Y hablábamos justo de este receptor GABAérgico y habíamos comentado, ¿no? De cierta manera, GABA tenía una capacidad inhibitoria, ¿sí? Entonces, para que veamos esto más, yo creo que a lo mejor en esta figura está bonita, no es que no me malinterpreten, pero me voy a ir a la que yo les puse en el PowerPoint, porque creo que ahí teníamos además como otro efecto por el propio autor, ¿no? De la figura. Déjenme lo pongo. Para acabar de dejar claro, ¿no? Esta cuestión. Aquí. ¿Me dicen si ya se puede ver el PowerPoint? ¿Ya se ve la lámina del PowerPoint? Ya. Gracias. Ok, entonces les digo que aquí ya se ve como diferente porque tiene como el efecto tridimensional, ¿no? O sea, hablamos aquí de los 5 dominios que tiene este canal y que específicamente en la región alfa es donde se puede encontrar predominantemente este sitio de receptor para las benzodiazepinas, pero que también justo sobre este dominio teníamos el sitio receptor para el propio neurotransmisor GABA. Yo les hablaba hace unos instantes justo de esta capacidad inhibitoria, ¿no? Que podíamos comentar o atribuir a GABA. Aquí yo les pediría que hagan memoria, ¿no? Como se dice. A lo mejor en algún momento a ustedes en algún curso les decían, acuérdense además que los neurotransmisores existen algunos que tienen una capacidad estimulante o excitatoria, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era una manera como muy, muy amplia de clasificar esta actividad neurotransmisora. Les digo que a lo mejor en algún momento se los comentaron, pero que también había algunos neurotransmisores que tenían como el efecto contrario, ¿no? Como GABA, que era más como de frenar este proceso de neurotransmisión. GABA es muy popular en este caso, pero también otros aminoácidos pueden hacerlo, ¿no? Como el glutamato, por ejemplo, ¿no? Que también se sabe que es un potente reductor o inhibidor de este proceso de neurotransmisión. Otra manera de comprender el papel GABAérgico en el sistema nervioso, acuérdense de lo siguiente. Decíamos, y creo que fue en un comentario que alguien hacía, que la ansiedad si bien es algo que puede concederse en una persona como una percepción, una sensación, algo a lo mejor subjetivo, decía, ¿no? Pues a lo mejor es normal sentirnos a veces con ansiedad. O sea, sí, es normal porque pues nos emocionamos, porque a veces tenemos nuestros momentos y a veces podemos sentirnos con los datos de ansiedad, ¿no? Los datos principalmente de tipo somático, ¿no? Y conductual propio de la ansiedad. Pero digamos que esta cascada, por ejemplo, adrenérgica, o sea, basada en catecolaminas, es lo que nos estimula, ¿no? Lo que así hace que nuestro corazón se emocione o sintamos que tiene taquicardia, que empezamos a sudar porque ya me vieron feo, ya me regañaron, algo pasó, ¿sí? Pero recuperamos, digamos, constitutivamente nuestro comportamiento gracias a que tenemos después una cascada que viene a frenar esta hiperestimulación, ¿no? O lo que parece ser esta sobreestimulación
adrenérgica, ¿no? Es decir, que GABA se libera para compensar esa sensación que como les decía, ¿no? Está bien que a veces nos sintamos ansiosos, ¿sí? O sea, puede atribuirse a GABA precisamente esta capacidad de que en las personas podamos observar estos momentos de que se van tranquilizando, se van así como que, ok, ya. A lo mejor algunas personas requieren así como de, así, inspirar así como profundo, ¿no? Así, no sé, o sea, aquí cada uno podrá contar su historia de cómo le hace para calmarse más fácilmente, etcétera. Pero tiene mucho que ver precisamente esta neurotransmisión de GABA, la que limita justo todo este proceso de estimulación adrenérgica, porque es como la contraparte. Sí queda claro el rol de GABA, a lo mejor no lo vimos de esa manera la vez pasada, pero sí queda claro ahora cuál es preciado valor que tiene GABA en nuestros cuerpos. ¿Cómo, perdón? Yo espero que sí. Entonces, digo, no los puedo ver, pero pues, si se quedan callados, conceden, ¿verdad? Bueno, dicho eso, entonces, el asunto es que si lo que queremos buscar es que esta situación de que GABA limite todo ese proceso de la emoción, ¿no? O sea, que en un dado momento podamos procurar la acción de GABA, pues es estimular a través de agentes que mimeticen, podría ser una, pero realmente lo que se ve es que dura muy poco, ¿no? El asunto, o sea, que tener agentes similares a GABA no tienen, digamos, viabilidad desde el punto de vista de la manufactura, iba a decir farmacotecnológica, porque en general se trataba de compuestos que no iban a superar la vía oral. Entonces ya esto limitaba mucho tener así como GABA-miméticos, ¿no? En estos términos que decíamos. Por eso no los contemplamos. Pero lo que sí se pudo hacer, ¿se acuerdan de esta diapositiva? Es más bien cómo podemos favorecer que la acción de GABA se mantenga vigente más tiempo, ¿no? Bueno, pues si la estrategia no es mimetizar la acción de GABA, sino más bien de mejorar su acción sobre ese canal en donde se encuentra acoplado, que es el canal de cloro, pues por eso decíamos este efecto, ¿no? Como manera de refuerzo, de mantener en este caso, aperturado el canal para que el ingreso de cloro, ya ahora sí llegó a la parte que bien decía su compañero, este ingreso de cloro extra hiperpolariza esta membrana postsináptica y entonces el impulso nervioso, el potencial de acción que tiene esta característica eléctrica, ya no pudiera tener este orden saltatorio, ¿no? Que es una de las bases en la neurología de la comprensión que nos dicen, ¿no? En la fisiopatología, nos lo dicen en la fisiología, de que el impulso eléctrico es de orden saltatorio y en general se sustenta cuando tenemos un equilibrio entre los electrolitos, sodio, cloro, potasio, calcio, en la membrana. Y entonces es como muy rápido, ¿no? Aquí el detalle es que ya no va a suceder, acuérdense, porque gracias a que las benzodiazepinas van a unirse en su sitio receptor de benzodiazepina, ¿sí? En esta subunidad alfa van a hacer que más fácilmente pase tiempo abierto este canal ingresando un extra de cloro que hiperpolariza esta porción postsináptica de manera que se impide que este impulso nervioso esté saltando. Y entonces vamos a observar el efecto más bien como inhibitorio.
Por eso, cuando yo les ponía en la diapositiva con la que arranqué hoy, vean, ¿no? O sea, cuando la ansiedad tiene esta característica patológica, ¿sí? O sea que la ansiedad ya no es solo una sensación transitoria de la persona, sino que todo el tiempo o gran parte del tiempo, esta persona pasa experimentando esos datos somáticos, vegetativos y conductuales de ansiedad. Entonces, sí hablamos de que esto ya es un trastorno, un desorden o una enfermedad, ¿sí? Y que entonces existe una gran relación en que esta ansiedad patológica pueda deberse a toda esta cascada excitatoria que pueden dar las catecolaminas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, pues lo que vamos a hacer es ir contra este flujo adrenérgico, favoreciendo, en este caso, a un neurotransmisor GABAérgico que tiene una capacidad inhibitoria. ¿Queda claro entonces este mecanismo? ¿Ya les quedó más claro? Sí, profe. Sí. Esto es así como otra manera, ¿no? De visualizar el mecanismo, sobre todo por lo novedoso que puede resultar ahorita, ¿no? Porque, o sea, a diferencia, por ejemplo, de mecanismos de acción que veíamos ¿se acuerdan, por ejemplo, de las antibioterapias? O sea, veíamos que algunos antibióticos pues iban más, por ejemplo, a evitar el ingreso de que a lo mejor a través de la alteración del ADN de un ribosoma, de que por ahí pusiéramos un fármaco que impidiera el proceso de transcripción, y ya una bacteria ya se limitaba su capacidad de seguir reproduciéndose, ¿no? O que a lo mejor impedir la conformación de la membrana de las bacterias impedía su crecimiento y por lo tanto favorecía como su muerte. O sea, estábamos hablando de otro tipo de mecanismos. Aquí lo que tenemos que entender es que por lo que hemos estado comentando, para estos desórdenes de tipo neurológico, tenemos que echar mano del conocimiento que existe sobre el papel que tienen los neurotransmisores en estos desórdenes y la influencia que tienen a través de sus receptores para que una persona tenga determinada respuesta o comportamiento, ¿no? O sea, digamos que aquí tenemos que integrar una visión más amplia alrededor del sitio donde tiene que llegar, ¿no? Espero que así lo estén alcanzando a visualizar porque es bien interesante y además es importante porque así de esta manera vamos a entender que otros mecanismos de acción van como de esta naturaleza. Disculpe, profe, yo tengo una duda. Ajá. Recuerdo que nos había mencionado que de manera general los ansiolíticos son dosis, o sea, que dependen mucho de su dosis, su acción. Que mi duda es si existe algún tipo de, digamos, que los receptores, que uses mucho un medicamento que te hagas, digamos, resistente a él, que ya no te haga tanto efecto. En cuanto a ansiolíticos me refiero. Mm, Bueno, aquí entonces, primero, esto que tienes presente de la dosis dependencia, acuérdense que la relacionamos sobre todo a que conforme se incrementaba, no era solamente esperar el efecto ansiolítico. ¿Se acuerdan que eh, si se incrementaba la dosis, podíamos observar después la hipnosis? Y si se aumentaba muchísimo, podríamos observar coma o incluso comprometer la vida de una persona, ¿no? A eso nos referíamos con esta dependencia de la dosis en base o con base al tipo de efecto que pueden presentar los ansiolíticos, ¿no? O las benzodiazepinas más en específico. En lo que toca al planteamiento que hace su compañero
de la posible resistencia, esto en general no se observa como tal, en el entendido de que la resistencia es como cuando el fármaco ya no es reconocido por un receptor y entonces ya no tiene como el efecto, como lo veíamos en el caso de las bacterias. Aquí más bien pasa que si no se observa la respuesta desde un principio, quiere decir que esto tiene un atributo más de naturaleza fisiológica de la persona, la idiosincrasia. Quiere decir que, por ejemplo, si se da una benzodiazepina y no se empiezan a observar en determinado tiempo la recuperación de estos síntomas somáticos y después los vegetativos y conductuales, quiere decir que es como si no se estuviera tomando un medicamento, ¿no? Se revisa, está siendo adherente al paciente, tiene acompañamiento del paciente, etcétera, etcétera. Y entonces, si se observa o no, pues sí, se lo está tomando, tiene el acompañamiento adecuado, etcétera, etcétera. Entonces parecería que a lo mejor este sitio acoplado a canal no es el más adecuado, no tiene la mejor calidad, a lo mejor no está liberando suficiente dopamina. Esos son más probables causas que hagan lucir la falla terapéutica o la ausencia del efecto, ¿me explico? Pero no necesariamente la resistencia, ¿de acuerdo? Sí, ok. Ahora, el problema que sí puede suceder es la tolerancia al efecto. Y es que sucede que a veces no se revisan no se tienen las recomendaciones de las guías clínicas y entonces se arrancan con dosis no elevadas, pero sí digamos como que no las más bajitas. Y entonces aquí está, resulta que un paciente, imagínense, se vuelve a exponer a el estrés que generó su ansiedad. Sí, aquí voy a solamente agarrar un breve ejemplo para, como les decía, no invadir la exposición, pero en un dado momento, un paciente vuelve a enfrentar una crisis de duelo por muerte de un familiar. Revienta todo otra vez el proceso de ansiedad, ¿no? Y el tratamiento tiene que, a lo mejor, porque pues, el paciente se descontrola, la parte conductual y vegetativa, y no queremos que transite a otro desorden psiquiátrico como depresión, se tiene que subir ligeramente, muy, muy probablemente, la dosis. Pero si ya de por sí estaba alta esa dosis de inicio, entonces ya estamos más cerca del límite terapéutico superior. Entonces tenemos que ser más estrictos con este paciente y por supuesto que vamos a volver a ver al prescriptor de que, o sea, ya lo tienes como en el borde, ¿no? A tu paciente con la dosis, ¿sí? Este incremento de la dosis significa que se tiene que reforzar justo este efecto inhibitorio que queremos privilegiar para GABA. Y entonces, a una mayor dosis, lo que vamos a hacer es que vamos a, de una vez por todas, a limitar, por ejemplo, la síntesis de nuevos canales de cloro, que con sus respectivos receptores, y esto haría a que si bajamos la dosis así gradual, volvamos a ver síntomas somáticos o síntomas conductuales otra vez. O sea, esta cuestión se puede observar. Entonces, lo que se recomienda es más bien arrancar con las dosis que la guía recomienda o las guías recomiendan para el perfil de desorden de ansiedad que se identifique. ¿De acuerdo? Espero que quede aquí claro el planteamiento. Sí, Sí. sí, quedó claro. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos entonces pensar en, en la acción de las benzodiazepinas, empezando a entender algunos de los efectos, perdón, de las características farmacocinéticas? Ahorita voy a comentar aquí primero la diapositiva y luego me voy al texto, ¿no? Entonces, hay fármacos de esta naturaleza benzodiazepínica que tienen diferentes tipos o rangos de duración. O sea, aquí ya ven que hay algunos de larga duración, de duración intermedia o corta, ¿no? Entonces, allí tenemos
algunos agentes que seguramente ya han visto y que son populares, ¿no? Como el diazepam, perdón, o el clonazepam, que estos son así de los que suelen ser comunes en la prescripción para este tipo de trastornos de ansiedad. Fíjense, aquí tenemos un descriptor de cómo podemos describir el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, que hemos explicado otra vez hace unos momentos. Y vean, aquí tenemos justo algunas de ejemplos que pueden explicar esta larga duración, ¿sí? Gracias a que algunos de estos fármacos pueden ya en el metabolismo hepático redundar en la conformación de metabolitos activos que pueden pasar mucho tiempo en la circulación sanguínea, ¿no? Y por lo tanto, esto hace que tengan un efecto, pues, mayor, ¿no? En este caso, aquí nos lo plantean hasta del orden de días, ¿no? En este caso. Tenemos por aquí varios que para muchos prescriptores es una ventaja. Se trata de un grupo farmacológico que es versátil en lo que toca a las vías de administración. O sea, es de estos fármacos que incluso las formas farmacéuticas sólidas, las tabletas, vienen con doble ranura, ¿no? O sea, que para que puedas partir un cuarto de tableta, ¿no? Inclusive en este sí podemos esperar observar este tipo de presentación, ¿no? Y en lo que toca al alcance de las aplicaciones terapéuticas, ya habíamos comentado pues, que pues, si bien estábamos comentando la actividad ansiolítica, o sea, la ansiedad, podríamos esperar algunos otros efectos, ¿no? Por ejemplo, si se administra o se formula un plan posológico adecuado, se puede atender el insomnio, ¿sí? O sea, para aquellas personas que tienen severos problemas para dormir, estos podría ser una alternativa. Lo digo así, severos, o sea, que de plano han probado alguna alternativa previa, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de los antihistamínicos? ¿Sí? Allí había algún tipo de antihistamínicos que podía también producir o inducir sueño fácilmente, ¿no? Entonces, eh, en el primer nivel de atención es más recomendable irse por una ruta que no implique exponer al paciente a las benzodiazepinas, porque ya saben, aquí el asunto de la dosificación resulta importante y conviene mejor ver si con otro grupo farmacológico se puede alcanzar a observar el efecto, ¿no? Somnífero. Entonces, aquí tenemos este posible uso, ¿no? Pero además vean que empieza a figurar esto que llamamos aquí como desórdenes o trastornos del pánico, porque habíamos dicho que hay ciertos desórdenes de ansiedad que por su naturaleza podrían ser parte de otro trastorno más grande o igualmente importante, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de los desórdenes de pánico, ¿no? Entonces, tenemos ese potencial uso también. Espasmos musculares. Significa que en algunos casos, por ejemplo, de contracturas, ¿sí? O que, por ejemplo, algunos procesos neurálgicos, puede tenerse un efecto por parte de las benzodiazepinas, que va a procurar tener que no tengamos a lo mejor toda esta estimulación colinérgica y más bien frenemos esa actividad y tengamos como relajación. Entonces, van a decir ustedes, bueno, pues si pensamos en que las benzodiazepinas no deben ser necesariamente la primera elección para este tipo de síntomas, porque pues, un espasmo muscular generará dolor, un espasmo muscular genera, a lo mejor por su origen, inflamación, puede ser localizado, ¿por qué no intentar una vía que no necesariamente sea sistémica, que sea más bien local, a lo mejor poner un AINE, un gel, una crema,
compresas, algo así. Esa es la cuestión. O sea, yo siempre me voy por la ruta que no necesariamente impliquen la exposición a fármacos que ya empezamos a ver que pueden generar cierto riesgo, ¿no? En su manejo. Entonces, sí, o sea, pueden servir para este tipo de condiciones, pero nuevamente, yo diría, cuando se trata de una condición severa, ¿no? Cuando hablamos, yo les decía, a lo mejor una supercontractura por un accidente, ¿no? Entonces, en servicio de traumatología, pues sí, es posible esperar esto y una opción alterna, pues no la vamos a encontrar porque queremos resolver una cuestión importante, ¿no? O una urgencia. Vean el caso de la supresión alcohólica, ¿no? O sea, como que va por otra vía, ¿no? Un uso totalmente diferente. Yo aquí quisiera saber por qué creen o cuál creen que sería la contribución de una benzodiazepina en la supresión alcohólica. ¿Cuál sería su participación para este uso? ¿Alguien que quisiera comentar por qué se ocuparía para aquí? Adelante. Porque hay un contraefecto. Bueno, sé muy bien que la ingesta de alcohol con benzodiazepinas es poco recomendado porque resuelta en los... Bueno, hay una... Se me fue el nombre de la palabra. Una interacción. Sí, Como ocurre pero muy fíjate, magníficamente. suponiendo que estamos hablando de la supresión alcohólica, quiere decir que el paciente está como contenido en algún sitio, en una clínica y ya no tiene acceso a alcohol. Pensando en eso, que ya no tiene posibilidad de seguir consumiendo alcohol, ¿cuál sería el papel de una farmacoterapia como esta, de las benzodiazepinas, en esa etapa de recuperación, ¿no? De desintoxicación alcohólica? Un efecto de relajación, más que nada suprimir los efectos de abstinencia. El síndrome de abstinencia genera mucha ansiedad. O sea, propiamente ahí tendríamos en aquellas personas a quienes se les retira, ya así como algo de que es necesario, porque si sigues bebiendo, su cirrosis va a empeorar o lo que sea, entonces sí se ponen muy, muy ansiosos, ¿no? Violentos. Entonces los ansiolíticos, en este caso este grupo, sí puede coadyuvar en mantenerlos relajados. Lo que sí dijimos la vez pasada es que debíamos de procurar no llevar a nuestros pacientes que tengan necesidad de alguno de estos medicamentos por alguno de estos posibles usos a mantenerlos dormidos. Bueno, salvo el caso del insomnio, ahí donde sí queremos que estén dormidos. Pero, o sea, imagínense, o sea, lo estamos, aquí el ejemplo sería, ¿no? Estamos pensando que un paciente está haciendo el esfuerzo sobrenatural por parar el consumo de alcohol y lo llevamos a un estadio de nada más estar dormido. O sea, no estamos considerando el componente de la calidad de vida, ¿verdad? O sea, creo que no sería ni lo más correcto para el paciente ni para su familia, porque pues, pues antes siquiera hablaba, ¿no? Mi papá o mi tío y pues ahí medio alcoholizado, pero hablaba. Ahora está todo el tiempo dormido, no sé si está dormido o a veces hasta me espanto porque pienso que está hasta como muerto, ¿no? O sea, la verdad es que aquí siempre va a ser muy importante tener el acompañamiento para este tipo de casos, ¿no? O sea, y esto solo para el caso de la supresión alcohólica. Ya decíamos que para estos trastornos resultará muy importante estar verificando si la recuperación de los síntomas somáticos, conductuales, se empiezan a observar. Vamos a ver esto ahora desde la óptica de los datos farmacocinéticos. Me voy a poner ahora el otro documento. Y déjenme, lo comparto. Aquí está.
¿Me dicen cuando ya pueden ver el PDF, por favor? Ya se ve, profe. Gracias. Ok. Vean, aquí tenemos entonces enlistadas algunas características farmacocinéticas de las benzodiazepinas. Tenemos con más detalle aquí la información para algunos fármacos. Vean que nuevamente aquí tenemos esta subclasificación de acuerdo al tiempo de duración de la acción para estos fármacos. O sea, sí tenemos como bastantes, ¿no? Vean que aquí tenemos la Tmax, el tiempo para alcanzar esta concentración pico, el tiempo de vida media, el volumen de distribución, la unión a proteínas plasmáticas y liposolubilidad, que esto podría ayudarnos a explicar la capacidad que tienen en un dado momento pues, para poder superar ciertas membranas y llegar a los sitios de acción, ¿no? Pero vean, en este caso, si pensamos en los de acción intermedia, como estos que vemos aquí, que es donde observamos toda una gama de tiempos de vida media, nos indica esta tabla primero que para estos tiempos de vida media debemos de considerar como referencia este metabolito, ¿no? O sea, que es como el prototipo. Al final, esto es lo que da un poquito la oportunidad de ayudarnos a explicar los rangos de tiempo de vida media que parecerían ser efectivamente cortos, si pensamos en del midazolam, ¿no? Que puede ir de 1.3 a 3.1 horas respecto a uno de larga duración que puede ir de 20 a 100. O sea, sí claramente vemos que estos rangos pues, son muy, muy diferentes, ¿no? En este caso. El primer planteamiento que nos podríamos hacer sería el siguiente. ¿Con base a qué se puede decidir si arranca un paciente con una farmacoterapia de benzodiazepinas de acción larga o de acción corta, tomando en cuenta estos parámetros que dijimos que eran muy, muy diferentes, ¿no? Bueno, va a depender, por ejemplo, del tipo de trastorno de ansiedad que tenga la persona, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que solo en el ejemplo que yo ponía ahí en la primera diapositiva que les puse, hablábamos de que puede ser de origen primario o secundario o puede estar asociado a otra condición? Habrá algunos trastornos que van a ser, que va a llevar más tiempo superar por la propia persona y que entonces necesitamos que esté expuesto al consumo de un medicamento mucho más tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta cuestión? ¿Se acuerdan que yo les preguntaba en su momento? O sea, las personas que viven con ansiedad van a tener que consumir medicamento para toda la vida. Decíamos como que no necesariamente, o que depende, por el tipo de trastorno que se estuviera tratando. Como les acabo de decir, habrá algunos trastornos que lleve mucho más tiempo superar por lo complejo que en esa persona se pueda observar estos síntomas vegetativos, somáticos o conductuales que hemos estado reiterando en la sesión. O sea, pinta a que esta persona es tan ansiosa que claramente necesita un consumo prolongado de medicamento, pero se me puede distraer muy fácilmente del consumo del medicamento y además no necesariamente tiene una red de apoyo intrafamiliar que le esté ayudando con el medicamento. El prescriptor fácilmente podría irse, pues bueno, al menos que se lo tome una vez al día, ¿no? Esto puede asegurar que más fácilmente pueda ser adherente la persona y entonces tenemos mayor oportunidad de observar la recuperación de los síntomas estos que les he estado comentando. Espero que les haga sentido, ¿no? Así como que, bueno, esto podría ser algo que se pudiera tomar en cuenta en esa decisión.
Si pensamos, por ejemplo, en usos que no corresponden a la naturaleza neurológica de la enfermedad, entonces quiere decir que a lo mejor sirven para aliviar temporalmente algo. Por ejemplo, en el caso de la supresión de consumo de alcohol, no se trata claramente de una situación que toda la vida va a experimentar una persona. Quiere decir que la supresión alcohólica se espera que suceda en un determinado tiempo, ¿sí? Y que una vez que lo supere, el paciente a lo mejor va a requerir el uso de la benzodiazepina pues, para ir reduciendo el número de crisis de ansiedad, que se esperaría que significativamente llegue a ser pues prácticamente cero, así como han pasado 2 semanas desde la última vez que tuvo una crisis de ansiedad y ya no bebe alcohol. Ese es el escenario ideal, ¿no? Entonces, ahí entrarían, por ejemplo, algunos de estos de tipo intermedio, más que cortos, porque se habla de que este periodo de uso, por ejemplo, para este caso de la supresión, no es ni de años, pero puede ser como de meses, ¿sí? Y entonces ahí es que se puede tener estos posibles usos, ¿no? Incluyendo algunos de acción corta. Si pensamos el caso de las contracturas musculares, por ejemplo, significa que, bueno, a lo mejor si fue por un accidente, si tiene una contractura muscular por estrés crónico o por estas como causas primarias de ansiedad, ok, podría tomar algunos de estos fármacos, pero el asunto es que va a requerir potencialmente no solo una, sino 2 administraciones en el día, pero a lo mejor mientras está hospitalizado, a lo mejor mientras se recupera de la contractura per se como tal, en un periodo de un mes. Entonces, tenemos por aquí estas posibilidades, ¿no? Las guías clínicas son más estrictas en precisar qué conviene más en lo que toca la duración, tomando en cuenta el propio trastorno, ¿sí? El que se pueda ya asegurar qué tipo de trastorno o desorden de ansiedad presenta la persona. De ahí que resulta muy importante saber cuáles son los elementos que permiten hacer el diagnóstico de la ansiedad. No los he comentado porque, insisto, eso es parte de la exposición de alguien, ¿no? Entonces, si se tiene en cuenta estos elementos del diagnóstico, la guía clínica permite hacer más fácil la selección de algunos de estos grupos farmacológicos, ¿no? En este caso. Creo que por ahí esta sería la cuestión. Ahora, ven aquí un planteamiento interesante que quiero dejar aquí al foro para ver su pensamiento. Nuevamente, el caso del midazolam, ¿no? Aquí lo voy a tratar, sí. Bueno, del midazolam, no del triazolam, de este. ¿Ya vieron su volumen de distribución? De 50.2 litros. Clínicamente, este volumen de distribución para el midazolam limitará su acción corta. ¿O cómo se puede explicar para el caso del midazolam la acción corta, considerando que tiene un volumen de distribución como este? ¿Qué relación hay entre el volumen de distribución y la acción corta del midazolam? Adelante. Igual y tiene que ver con el hecho de que cuando se cuantifica su volumen de distribución, se toma en cuenta aquellos metabolitos o incluso en fármaco unido a proteínas. Así que tal vez ese volumen de distribución englobe algo que ya no está haciendo efecto como tal. Y el fármaco por sí mismo ya se habría convertido en un metabolito inactivo. Eso es mi suposición. Ok, a ver, vamos a procurar aprovechar aquí el comentario de su compañero. Lo cierto es que las benzodiazepinas, principalmente que van a irse por vía oral, pueden tener oportunidad de alcanzar
el sistema portal más fácilmente y una fracción de ellos eliminarse, pero otra fracción puede biotransformarse rápidamente en su metabolito activo, ¿sí? Y ese metabolito activo es el que puede más fácilmente llegar al sitio de acción, que ya explicábamos, y esto es lo que podría ayudarnos a explicar el por qué se empiezan a observar sus efectos o su acción en un periodo de tiempo más cortito, ¿no? En este rango de 1.3 a 3.1 horas, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hacía este planteamiento? Pues porque el volumen, a lo mejor a algunos de ustedes les puede parecer muy grande, ¿no? Este valor de 50.2. O sea que, si bien nuestro como punto de corte en los volúmenes de distribución que nos permite explicar cierta naturaleza clínica, pues es 40 litros, ¿no? Entonces, lo que está por arriba de 40 como que puede sugerir que el fármaco esté invirtiendo más tiempo en llegar al sitio de acción. Sí, es cierto. Digo, el 50 no está tan lejos del 40, ¿no? Como valor, pero sí llama la atención. El detalle entonces es que es posible que los metabolitos activos sí tengan un rol importante en alcanzar en corto tiempo el sitio de acción, ¿no? Entonces esto es lo que sí podríamos en un dado momento como empezar ahí a considerar. Además de que para los tiempos de latencia, que estos ya siempre les había dicho, son difíciles como de observar, que a veces nos den esa información, pueden ser también igualmente variables por la propia idiosincrasia que puedan tener las personas, ¿no? Siempre esto va a ser una situación que no vamos a poder observar. O sea, ven los demás volúmenes de distribución, o sea, son muy pequeñitos a comparación de este valor de 50.2. El asunto es que estos, pues ya nos habla de que no van a tener como un alcance en líquidos profundos, órganos profundos, y entonces esto hablaría de que con o sin necesidad de que el metabolito sea activo, o sea, vamos a poder observar una fracción que sí llega al sitio efector, a lo mejor una fracción inalterada, una fracción metabolizada activa, pero que le va a llevar su tiempo, ¿no? De tal manera que tenemos estas acciones intermedias o estas acciones más por más tiempo, ¿no? O sea, creo que aquí es importante tomar en cuenta esta cuestión, ¿no? Que yo les decía, que pueden redundar en que gracias a estos tiempos de duración, una persona tenga que consumir menos formas farmacéuticas en el día cuando se trata de las acciones, perdón, por vía oral, ¿no? O sea, con el consumo del medicamento por vía oral, ¿no? Entonces, aquí esto resulta importante, pues, para que no dejemos de lado el valor que tiene esta información. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, yo. Ajá. ¿Cómo podríamos explicar un volumen de distribución tan pequeño con una acción larga? ¿Tendrá que ver con la unión fuerte de receptores? ¿O qué será la manera correcta de ver las cosas? Principalmente el metabolito. El metabolito puede pasar más tiempo en el torrente sanguíneo, alcanzando mayor tiempo, una mayor cantidad de, en este caso, receptores de benzodiazepina acoplados al canal de cloro. Esta sería la principal cuestión, que ese metabolito va a requerir un tiempo muy diferente para llegar a su segunda o a su proceso de eliminación, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que principalmente haría como papel el metabolito para esta cuestión. No necesariamente, digo, también aquí no sé si por ahí iba la duda, el metabolito activo no necesariamente va a requerir de pasar
mayor tiempo, por ejemplo, en tejido adiposo o en hueso. No, o sea, el metabolito va a pasar un tiempo en el torrente sanguíneo mucho mayor a la molécula original y de esta manera va a estar en mayor posibilidad de disponerse o estar disponible para mantener su interacción con ese receptor de benzodiazepina, ¿se acuerdan? Del receptor de este canal de cloro y por lo tanto el efecto o su acción parecería ser más larga. ¿Sí queda claro? Sí, perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, entonces me voy a salir de aquí y voy a regresar a la diapositiva. Profe, y en este aspecto no podría influir la unión a proteínas. Sí, o sea, acuérdense que el caso de las proteínas plasmáticas, gracias a los estudios de fase, se puede verificar si efectivamente se comprueba ese porcentaje de unión. Pero la fracción que queda libre, que es la que nos interesa por mucho que esté disponible o biodisponible en el sitio activo, será la suficiente para que podamos empezar a observar los datos de recuperación, ¿no? O sea, es decir, la latencia. Entonces, el problema sería si en una persona claramente existe carencia de proteínas plasmáticas o una anomalía en proteínas plasmáticas, que serían raras. ¿Se acuerdan que esto podría ser una situación importante, ¿no? Me voy a, para que les quede más claro, voy a regresar para que lo veamos. Vean, me dicen si ya ven el PDF. Ya, profe, ya se ve. Gracias. Ajá, entonces vean, decía su compañero el papel de las proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Entonces, vean, si pensamos así por visualizar casos claramente diferentes en el orden del valor. O sea, en el caso, por ejemplo, del medazepam, el diazepam por aquí, o sea, hablamos de un rango de unión a proteínas entre el 96 y hasta el 99% respectivamente. O sea, es como mucho. La fracción libre será suficiente para empezar a hacer esta interacción con el sitio receptor de benzodiazepina acoplado a este canal, ¿no? Que a su vez está acoplado a este receptor GABAérgico y hacer el efecto. Pero si nos vamos entonces aquí con estos, ¿no? El alprazolam, que habla del 70%. Para que entiendan esto que yo le estaba explicando a su compañero, ¿no? O sea, pensemos que el alprazolam, en ese 70% de unión a proteínas, significa que el 30% restante es el que permite empezar a observar la acción y su duración intermedia, ¿no? Para este caso en específico, ¿de acuerdo? Ahí como que tenemos claro el escenario. Pero imaginemos que por alguna situación esa persona está dejando libre el 50% de fármaco biodisponible en una forma así libre. En lugar del 70, el 50% en esa persona, así con un trastorno plasmático, ¿no? Así raro. ¿Qué creen que pasaría? ¿Podrá repetir la pregunta? ¿Podría ser tóxico, no? Bueno, una sobredosis. Exacto, ¿no? O sea, empezar, no sé si sobredosis, pero el hecho de que en una persona se comporte su unión a proteínas plasmáticas con un valor menor a nos haría suponer que la fracción libre de fármaco va a ser mayor. Y entonces esa fracción libre de fármaco podría llevarnos a observar
datos más intensos del efecto, ¿no? Si me permiten decirlo así. Es decir, que a lo mejor van a decir ustedes, pues qué bueno, ¿no? O sea, esa persona va a tener una mejor y más pronta recuperación de los datos somáticos, vegetativos, y estos que estás repite y repite, Cairo, ¿no? Sí, eso es lo que uno lógicamente pensaría, pero en estas personas lo que no podemos prever es de que digamos, esta limitación de percepción de estos datos, de recuperación de datos clínicos, puede ser tal que en una persona la llevemos de ese estadio de ansiedad a un estadio como de letargia, así como muy severo, ¿sí? O sea, como que el organismo es así como que, a ver, espérate, me estás promoviendo a que yo favorezca un estadio GABAérgico más intenso, muy inhibitorio, y entonces esto puede hacer que en una persona, pues así como muy, ¿cómo decirlo? Muy impactante, ¿no? Clínicamente. O sea, lo llevo de algo al otro escenario muy rápidamente. Y ya les he dicho que a veces esto no es necesariamente desde el punto de vista clínico lo más deseado, porque lo estamos exponiendo a una mayor cantidad de fármaco, ¿sí? Entonces, sí tiene su importancia. ¿Qué tan comunes son estos trastornos en las proteínas plasmáticas? Pues tienen seguramente desde el punto de vista epidemiológico una frecuencia pues relativamente baja, ¿no? O sea, no lo vamos a poder predecir. Y van a decir ustedes, o sea, tendríamos que mandar a hacer un estudio de proteínas plasmáticas para ver si efectivamente es adecuado, es apto este paciente. Sería ideal, pero no necesariamente se hace, ¿no? Entonces, van a decir, pues, ¿qué peligro es esto? No necesariamente. Acuérdense, la guía clínica va a decirnos, si arrancas con la dosis bajita que se recomienda, ¿sí? Que la guía clínica ahí lo establecerá, aun cuando te toque un paciente con una anomalía en sus niveles de proteína plasmática, vas a poderlo controlar. ¿Sí? O sea, no va a haber mayor problema. El detalle es que si te vas a la prescripción con la dosis intermedia o alta, ahí, si te toca un paciente con un problema de proteínas plasmáticas bajito, entonces, sí vas a tener mayor riesgo de que este paciente pueda tener datos de toxicidad. Sí ven esta cuestión. Las guías clínicas ahí son muy estrictas y la verdad es que son bastante didácticas en llevar al prescriptor a este escenario, ¿no? De que pueda hacer la prescripción adecuada para el paciente, ¿sí? Gracias por comentar lo de proteínas plasmáticas, me parece que es interesante, ¿no? Porque pues luego así como que, pues sí, o sea, pues sí, siempre parecen ser como valores muy altos en algunos pacientes, pero pues eso que clínicamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. A ver, entonces ahora sí me voy al PowerPoint. Ok. Ahora, en esta diapositiva, lo que vamos a empezar a ver es que tenemos alternativas, ya lo habíamos comentado desde la vez pasada, al uso de las benzodiazepinas, que podrían en un determinado momento ser la segunda opción, o para aquellos casos digamos, de alergia a algún componente de la benzodiazepina, pues tenemos que pensar en una cuestión. Empezaría comentando el caso de la buspirona. La buspirona, en este caso, va a ir por una línea totalmente diferente de neurotransmisor. Entonces, digamos que este va a sentar de cierta manera un precedente a otro sitio y a otro tipo de neurona especializada, que sería la de serotonina, esta que vemos aquí como 5-HT.
La neurona serotoninérgica tiene una capacidad también estimulante o excitatoria, como les decía, ¿no? Hace unos momentos. Entonces, quiere decir que para el caso del receptor de serotonina, la buspirona pues, no va a estimular o a mantener la actividad GABAérgica que veíamos para el caso de las benzodiazepinas, ¿sí? Sino que este más bien va a tener una situación solo en el caso de la neurotransmisión serotoninérgica. Les decía que es un precedente porque en la siguiente sesión vamos a comentar con más detalle esa neurona serotoninérgica. Tomando en cuenta estas capacidades excitatorias o estimulantes que puede tener la serotonina y vamos a contrastarlo, así como lo vimos con el caso de la neurona colinérgica y adrenérgica, ciertos aspectos que han hecho que actualmente el agonismo y el antagonismo adrenérgico tenga un uso ansiolítico o antidepresivo en un determinado momento. Vamos a ver esta cuestión en la siguiente sesión. Pero aquí por lo pronto, como les decía, el precedente es que va en una acción diferente. Ahorita solo les estoy dando así como un escenario muy general para buspirona, pero lo vamos a retomar cuando lo veamos con más detalle, ¿no? Pero sí, claramente nos invita a pensar, va a haber una diferencia muy grande en el caso de las benzodiazepinas. En una de estas cuestiones que vemos aquí como antónimos, ¿no? Del no, por un lado es la dependencia. La dependencia, en el caso de las benzodiazepinas, se va a observar más para aquellos casos en donde la farmacoterapia tiende a ser con dosificaciones elevadas. Es más probable que el efecto inhibitorio de GABA tienda a ser observado como dependencia cuando se arranca con esquemas de dosis elevadas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varias cuestiones. Pues creo que ya nos quedó claro que si el prescriptor usa una guía clínica, pues va a comprender más fácilmente que no necesita iniciar con dosis elevadas. Ok, pensemos que no existe una naturaleza iatrogénica en la prescripción. El asunto es que si el paciente, aquí como lo ven con el gato, es que creo que me estoy sintiendo ansioso, me voy a adelantar tantito a tomarme mi medicamento para la ansiedad, la benzodiazepina, ¿no? Entonces, si esto empieza a suceder, que es más bien de una naturaleza conductual del paciente, entonces ahí ya, yo les decía, ya no estamos observando esta naturaleza iatrogénica, ¿no? O sea, no es propiamente un error de prescripción o un error de selección de dosis por parte del médico. O sea, quiere decir que el paciente empieza a percibir por su naturaleza conductual de la ansiedad que requiere de más medicamento y puede ir incrementando gradualmente la dosis por motivación propia, ¿no? Entonces, ahí es donde es más que podemos observar estos efectos farmacodependientes, ¿no? Entonces, el paciente lo va a negar, el familiar o el cuidador va a referir, no, es que yo lo he cachado, que está tomando más medicamento, está llevando su cajita de medicamentos, su envase de medicamentos a todos lados, luego es que lo tritura y se anda comiendo los pedacitos del medicamento, luego así nos ha tocado, ¿no? Y entonces ahí tenemos claramente este riesgo, ¿no? Los no síntomas, en este caso aquí no muestra síntomas de supresión. Acuérdense que habíamos comentado levemente en el caso de los fármacos adrenérgicos que si estamos pensando en que vamos a alterar algún neurotransmisor, su efecto constitutivo o natural, porque o lo antagonizamos
o lo mimetizamos, que esto era como un poco el orden de ideas. El asunto es que la sustancia natural, el propio neurotransmisor, empezamos a limitar su uso y su exposición a su respectivo receptor natural. Si se hace una supresión abrupta del fármaco, el cuerpo va a reaccionar así como de, a ver, ¿qué pasó? Ya no tengo esta cuestión. ¿Yo de dónde lo obtenía antes? Ah, sí, era adrenalina. Ah, sí, era dopamina. A ver, pues empieza a liberar, ¿no? Entonces, era como el caso del cortisol, ¿no? También. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el organismo empieza a activar la vía constitutiva de esa sustancia, digas el cortisol o el neurotransmisor, y lo va a soltar así tal cual, ¿no? Y entonces el receptor de esa sustancia va a estar expuesto al, en este caso, al neurotransmisor natural o al que constitutivamente estaba expuesto, y este puede llegar en un efecto cascada mucho mayor, y entonces el paciente se nos puede, aquí para el caso de la ansiedad, se nos puede poner muy ansioso, ¿sí? Entonces ese sería un efecto como rebote y como parte de la supresión por medicamento. De ahí que este tipo de fármacos tiene que irse disminuyendo su dosificación, como en el caso de los glucocorticoides, así de forma gradual, por mitad, y el prescriptor va a decir a lo mejor cada semana, cada 15 días, hasta que se lave totalmente el fármaco, ¿no? Entonces, en el caso de la buspirona es menor, pero no es que no muestre síntomas. Aquí, como lo hemos dicho en otros casos, es menos probable que sean síntomas muy, muy extremos, ¿no? Como en el caso de las benzodiazepinas, que llega a suceder cuando se para la medicación así de golpe, ¿no? Las benzodiazepinas, como lo vamos a ver cuando veamos epilepsia, pueden tener ciertos efectos antiepilépticos o convulsivantes. La buspirona no lo tiene. Ya decíamos que las benzodiazepinas pueden tener cierto efecto yo les decía, caso de contracturas a nivel muscular, la buspirona no lo va a tener, ocasiona poca sedación, dependiente de la dosis, el caso de la buspirona, porque estamos hablando de una ruta serotoninérgica en lugar de una ruta, en este caso GABAérgica, así que por ahí va. Tiene una latencia lenta, esto significaría que va a requerir más tiempo el observar la supresión de estos síntomas que hemos estado comentando, y entonces vemos que se limita el uso solo a estos trastornos o desórdenes de ansiedad generalizados, ¿no? Que tiene digamos, un componente, sí, de toda esta combinación de los síntomas vegetativos, estos somáticos, y que constituye como el principal desorden de ansiedad reportado, ¿no? O sea, vemos por aquí, ¿no? En el caso del meprobamato, se sabe que puede tener, en algunos estudios se ha visto que puede tener alguna influencia tipo GABAérgica, pero no se sabe efectivamente si solo en aquellas regiones de la corteza cerebral o si en todo el tracto del sistema nervioso central, o sea, que incluye médula. No está como muy, muy clara esta cuestión, pero también es como una de las últimas alternativas que se pueden utilizar. Cerraré diciendo que, vean, para el caso de los efectos secundarios, tenemos, por dependencia de la dosificación, el caso de la somnolencia, que vimos que tenía para el caso de las benzodiazepinas, este potencial uso para inducir el sueño, ¿no? Puede disminuir, que ya habíamos anticipado, ¿no? La capacidad de respuesta cognitiva en las personas, o sea, que a lo mejor sea como más lenta en responder, en completar un proceso de pensamiento, porque también esto es lo que habla, o sea, la toma de decisiones. Así que esto ya saben, así como en las películas y todo este rollo, ¿no? Mi cliente está tomando benzodiazepinas, o está tomando medicamentos que limitan su capacidad de juicio. Es un efecto secundario porque pueden encontrarse este tipo de receptores a nivel de ciertas regiones de la corteza cerebral que limitan esta capacidad, y entonces pues esa persona no puede hacer
un uso legítimo, como se dice, de sus facultades mentales. Entonces, ahí tenemos esta coyuntura, ¿no? Legal, inclusive. La ataxia, acuérdense que lo hemos visto y que se trata de un fenómeno de la pérdida temporal de la capacidad de coordinar los movimientos, ¿no? O sea, una persona puede como perder el equilibrio fácilmente, una persona puede soltar las cosas muy fácilmente o perder la capacidad de sujetar las cosas, ¿no? Como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo sostienes bien? O me cuesta trabajo agarrar algo, ¿no? O tener movimientos finos, ¿no? También esto puede ser. Y se contempla aquí como a dosis elevadas, pues la depresión respiratoria, cardiorrespiratoria, que es la que con dosis elevadas puede conducir a la muerte en las personas, ¿no? O sea, aquí vemos que a diferencia de la buspirona, que va por otra vía, que es la que retomaremos después, tiene limitados efectos, pero digamos en una severidad muy diferente, ¿sí? Si nos vamos al caso del meprobamato, vemos que algunas pueden parecerse al caso de las benzodiazepinas, pero además tenemos una contribución importante en el caso de, el sistema cardiovascular, lo cual sería una contraindicación importante para los pacientes que tienen, además de algún trastorno de ansiedad, alguno de tipo cardiovascular, ¿no? Entonces, por ahí va esta cuestión. Es más fácil que las variaciones en las dosis generen este síntoma de supresión del medicamento que lo que explicábamos aquí. O sea, es más estricto el retiro del medicamento cuando se amerita en el caso de estos agentes. En la siguiente sesión también vamos a ver, bueno, un poco más de detalle el caso de las interacciones. Vamos a revisar, haciendo uso del Medscape, algunas de estas consideraciones de interacción para entender, por un lado, esto del consumo de alcohol, ¿no? Respecto al uso de este tipo de agentes, pero también el compromiso que puede representar la interacción del uso de estos ansiolíticos respecto a otros fármacos que a lo mejor no tengan una naturaleza neurológica, ¿no? O de efecto neurológico. Va a ser interesante verlo así. Bien, pues desde aquí le dejaríamos en la sesión de hoy. Pues nos vemos el próximo jueves. Ok, profe, nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego.